Buenas tardes, en Santiago de Cali, hoy martes 30 de octubre del 2018, siendo las 2:46 de la tarde, se encuentran presentes en las instalaciones de la Sala de Audiencias de la Personería Municipal de Santiago de Cali, ubicada en el piso 13 del Centro Administrativo Municipal de Cali, CAM, para dar continuidad a la presente diligencia, la personera delegada Ximena María Osorio Tello, quien preside la audiencia pública dentro del proceso verbal adelantado contra el doctor Javier Arévalo Tamayo, en su calidad de investigado, dentro del expediente 536-17 del doctor Juan Camilo Muñoz Ante, en calidad de secretario de la audiencia, a quien solicito verifique la asistencia de los sujetos procesales y si se ha recibido algún documento con destino al proceso. Buenas tardes, doctora. Me permite informarle que se encuentra presente el doctor Javier Arévalo Tamayo, ya conocido de autos, y quien funge en la presente diligencia como investigado. Asimismo, se encuentra presente la abogada de confianza del doctora Luz Regina Jiménez Pimentel, ya conocida de autos igualmente. Me permite informarle que no se ha llegado ningún documento con destino al proceso y que la audiencia del día de hoy es para presentar los descargos, la versión libre y la solicitud de pruebas por parte de la defensa. Doctor Javier Arévalo Tamayo, este despacho procede a preguntarle si va a hacer uso de su derecho a rendir la versión libre. Sí, doctora, voy a hacer uso del derecho. Voy a hacerle unas preguntas generales de ley, por favor, doctor Javier. Recuérdeme su cédula de ciudadanía, fecha de nacimiento y años de edad. Mi cédula de ciudadanía es 16.684.993 de Cali. Tengo 56 años y mi fecha de nacimiento es el 10 de enero de 1962. ¿Actualmente en qué entidad labora y qué cargo ocupa? Laboro en la Red de Salud del Oriente, soy el gerente de la Red de Salud del Oriente. ¿Profesión? Médico especializado en gestión aplicada en servicios de salud. Dirección de notificación y teléfono. Calle 72U con carrera 28E, Hospital Carlos Holmes Trujillo. Teléfono 437-7777, extensión 7142. Gracias, doctor. El doctor Javier Arévalo Tamayo se encuentra presente con el fin de rendir exposición libre y voluntaria de los hechos, en cumplimiento a lo prescrito por el artículo 177 de la Ley 734/2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con los artículos 17 y 92 de la misma ley, se le pone en conocimiento el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, que reza: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Acto seguido se le advierte que la exposición que va a rendir es libre de todo premio. Tiene el uso de la palabra. ¿Ya puedo arrancar? Bueno, buenas tardes. Me voy a referir en primer lugar. Bueno, me voy a referir en primer lugar a el documento que el doctor Luis Orlando Campos Rodríguez, médico pediatra, le dirige al doctor Héctor Hugo Montoya, personero de Santiago de Cali, documento que da origen a este proceso. Y voy a hacer puntual en cada uno de los elementos que él manifiesta en su escrito. En primer lugar, se debe aclarar ante este despacho de que el contrato que tiene el doctor Luis Orlando Campo, que tenía el doctor Luis Orlando Campo, no es un contrato laboral, es un contrato de prestación de servicios.
En segundo lugar, manifiesta en su escrito el doctor Campo que desde el 4 de octubre del 2016 ha venido realizando, estoy leyendo textual, la conducta externa en ha venido elaborando la consulta externa de pediatría en dicho hospital, Hospital Carlos Holmes Trujillo. Adicional a esto, ha realizado consultas en espejo. Y aquí me detengo un ratico. Doctora Jimena, la consulta en espejo es una consulta que, primero, no es legal. Nosotros no la avalamos. Es, desde mi punto de vista, un mecanismo que utilizan algunas EPS e IPS para aumentar la productividad y el rendimiento de un profesional de la salud, ahí sí, con menos tiempo del que pudiéramos estar hablando y del cual me referiré más adelante. ¿En qué consiste la consulta en espejo? Consiste en que a través de una atención de una serie de médicos generales, tienen los pacientes listos, va pasando el especialista, le van contando lo que tiene, exámenes que ha encontrado, el examen físico, la conducta que tiene, de pronto hay un examen y el médico especialista determina, hagan esto, hagan lo otro, y la nota la hace obviamente el médico general y el que sigue. En una hora pueden ver 10, no sé cuántos pacientes, y entonces allí sería algo que estaría contraviniendo la normatividad legal de nuestro Estado colombiano. Esto no está contratado con nosotros. Ahora entrego el contrato como prueba. Esto es ilegal, esto no lo patrocinamos nosotros. Por lo tanto, esto no es real. Y me permito entregarle a ustedes un documento que desafortunadamente no es de nuestra Secretaría de Salud, pero sí es de la Secretaría de Salud de Caldas, que hace alusión a este tipo de consulta. Voy a leerlo. Es un comunicado que ellos sacan a los usuarios de los servicios de salud. La Dirección Territorial de Salud de Caldas informa a los usuarios de los servicios de salud y a los prestadores de servicios de salud que se ha recibido quejas de usuarios frente a la forma como algunas instituciones están prestando los servicios de salud, especialmente en consulta médica especializada, bajo la modalidad de multiconsultas o consulta asistida, o lo que llamamos consulta en espejo, mediante la cual varios médicos generales atienden a pacientes de una determinada especialidad y luego el médico especialista revisa la atención realizada por los médicos generales y emite su aval. Al respecto, en Colombia dichas prácticas no existen en la normatividad que regula la prestación de los servicios de salud, ni en las leyes que soportan el marco ético y el talento humano en la salud, Ley 23 del 81 y Ley 1164 del 2017. Ante estos hechos, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, como autoridad sanitaria departamental, solicita a todos los usuarios de los servicios de salud denunciar estas prácticas y a los prestadores de los servicios de salud abstenerse de su práctica, ya que se compromete la seguridad del paciente, la privacidad y la relación médico-paciente. Lo firma Director General Gerson Orlando Bermón Galvez, Dirección Territorial de Salud de Caldas, y yo me permito dejar este documento para que lo verifiquen como tal. Sigue a renglón seguido el doctor Campo manifestando en su oficio dirigido a nuestro personero que también hace consultas telefónicas con los médicos generales de los 24 puestos de salud de la Red de Salud del Oriente, interconsultas de médicos generales de consulta externa del mismo hospital, interconsultas de las jefes de crecimiento y desarrollo. Paro aquí. Si nosotros no permitimos la consulta en espejo, mucho menos vamos a permitir la consulta telefónica. Otra cosa es lo que pasa normalmente, yo lo hago, todos lo hacemos, que uno llama al especialista, al internista, al psiquiatra, al que sea, y le pregunta: doctor, tengo esta situación, ¿vos qué opinas? Pero eso no es una consulta, es un criterio, una opinión que está pidiendo. Una interconsulta, para la honorable personería,
es cuando un médico general en su consulta determina que ese paciente lo viene viendo y amerita que lo vea el especialista, y en la historia clínica coloca que requiere que sea valorado por el especialista. Eso es una interconsulta, y eso hace de que el médico, de que el profesional médico general genere que en la agenda del especialista se abra el espacio dentro de su agenda para que sea atendido, ¿ya? O sea que dentro del espacio, no es algo adicional, dentro del espacio se programa la interconsulta, y entonces el médico, llámese pediatra, internista, lo que se llame, le examina y determina la conducta a seguir. Esa es la normatividad. Aquí no es que el médico se presenta con el paciente y doctor, tiene su agenda programada y entonces encima de esos pacientes van y le cargan otros pacientes. Eso no es cierto, eso no pasa. Ahora, me parece extraño que si lo que quiere decir es de que a él le preguntan X o Y situación como médico en su consultorio y él lo toma como consulta, pues eso me parece aún más grave. O sea que yo vendría a mi consultorio, vería a los pacientes y no contestaría alguna interrogante o alguna situación puntual sobre X o Y situación que tiene que ver con los niños. Que eso, repito, ahora leo lo que es una consulta médica especializada, una consulta general, para que entremos en definiciones. Sigo leyendo. Dice que se ha tenido que desplazar a valorar pacientes en los servicios de urgencias de pediatría y el servicio de urgencias de partos. Y aquí paro. Resulta que en el contrato y personalmente nosotros no permitimos ese tipo de situaciones. Nosotros somos un hospital de primer nivel. Y aquí hago un poquito de historia. Resulta que con criterio social, nosotros como nivel 1 no tenemos por qué tener especialistas. Óigame bien, no tenemos por qué tener especialistas. Pero dada la crisis que tiene la salud de calidad, o que la mediana complejidad, llámese Hospital Isaías Duarte, HV, etcétera, que es por usted ampliamente conocido, no pueden dar solución a eso. Nosotros hemos determinado a través de la Junta Directiva, se aprueban estas cosas y de la habilitación, que vamos a poner unos especialistas, entre ellos el pediatra, para solventar algunas consultas que salen del programa de crecimiento y desarrollo, pero esa no es nuestra obligación. Y inicialmente, no con este pediatra, sino con otros, lo hemos puesto en el servicio de urgencias. Se creó una complicación muy grande, porque ya ningún niño del distrito de Agua Blanca quería ir a consulta médica general, sino que se quería ir al servicio de urgencias, y a toda hora apareció una manifestación en el servicio de urgencias porque había pediatra. Teníamos 2 pediatras, y muchos de ellos no ameritaban la valoración del pediatra. ¿Qué hicimos? Cuando entró el doctor Campo, obviamente por razones que no tienen nada que ver con esto, pues los pediatras que teníamos en ese momento pues se fueron para otra institución. Una de las recomendaciones que le dimos al doctor Campo es: por favor, su consulta es en consulta externa, no es en urgencias, y le explicamos por qué. Ahora, entiendo que por un sentido altruista, que no se lo voy a criticar ni más faltaba, que el doctor Campo quiera ir a mirar los niños en pediatría y en partos, pues yo no se lo voy a impedir, pero no era su obligación, ni está escrito, ni se lo hemos pedido. Que lo quiera hacer voluntariamente, bueno, no me voy a oponer a eso, pero no era su obligación. Continúo con el oficio. Dice que además daba clases el último viernes de cada mes a los médicos y enfermeras de los programas de IEPI y Crecimiento y Desarrollo. Mire, yo pasé por alto, aquí está el contrato que lo voy a entregar para que quede como prueba. Si en la consulta en espejo que mencioné, en el numeral 2 y 5 de la cláusula segunda del contrato, numeral 2 lo leo, que hace alusión a la consulta en espejo, dice: poner al servicio del contratante sus conocimientos del área contratada, no pudiendo delegar su responsabilidad en otras personas. Ahí lo estoy diciendo. Él no me puede
por interpuesta persona, entiéndase médico general, enfermero, quien quiera prestar una consulta médica, lo estamos diciendo, no, es usted el que va a ver la consulta, es usted el que va a examinar el paciente, es usted el que va a poner la nota médica, aquí lo estamos diciendo. Y en el numeral 5 del contrato, de la cláusula segunda, dice, realizar la consulta especializada en pediatría de acuerdo a las estrategias establecidas por la Secretaría de Salud Municipal y por las diferentes EPS. En el documento anterior presenté que esto no existe en ninguna parte, por lo tanto lo único que existe es la atención personalizada. Yo soy médico y defiendo esa posición hasta última hora. Y entonces dice que daba clases. Bueno, pueda que el doctor lo tome como una clase. Mire, la honorable personería puede constatar en terreno que lo que él llama clases son comités técnicos que se hacen, sí, cada mes. Se hace el comité técnico de los hipertensos y diabéticos, se hace el comité técnico de las maternas, se hace el comité técnico de los niños. ¿Quiénes van a esos comités técnicos? Las enfermeras, los médicos, los especialistas y obviamente los subgerentes. ¿Y qué se tratan en esos temas? ¿Qué problemas hemos tenido durante ese mes? Algunos casos especiales, y se pone la revisión de un tema, que no siempre lo revisa el especialista, sino que puede ser un médico también de cualquiera de los programas, y el especialista lo tenemos allí porque es la máxima autoridad en conocimiento para que oriente, obvio, también lo puede hacer, dar la charla instructiva, pero también orienta la discusión. Entonces lo que él llama clase no es que nosotros cada mes nos reunamos a dar una clase, no, es un comité técnico y como parte del comité técnico se revisa un tema que ya está predeterminado y él orienta ese tipo de actividad que se construye entre todos. Además, eso está en el contrato, parágrafo del numeral 10, en la cláusula primera, en el parágrafo del numeral 17, miremos el numeral 17. ¿Qué dice el numeral 17? Colaborar con la S, oriente en la elaboración e implementación del plan de emergencia a ser aplicado en los organismos de salud en sus áreas de influencia para el evento que se requiera. Y el parágrafo dice, participar en la evaluación de actividades efectuadas e impacto de las mismas en el área dentro del servicio. Y a su vez en el numeral 24 y 25. ¿Qué dice el numeral 24? Dice, participar en las reuniones de trabajo de la red de salud del Oriente, que la red de salud del Oriente convoque en aras de coordinar los criterios necesarios para garantizar el avance y el cumplimiento de la prestación del servicio. Y la 25 dice, participar en reuniones, seminarios o eventos que tengan relación con los programas o actividades a su cargo. Eso está en el contrato, está en su propuesta. Y otra cosa, no es una actividad adicional. Cuando el doctor, eso es una reunión toda la mañana, cuando el doctor participa de eso, no hace consulta y su tiempo se le tiene y se le paga, se le reconoce. Si fueron 4 horas, 4 horas se le reconoce. O sea que no es tan cierto como dice más adelante, que son actividades adicionales. Esto lo pueden comprobar en terreno, en cualquiera de las situaciones que cuando bien considere la honorable personería, mirar. Entonces, dice, todo esto lo he realizado incluso fuera de mi horario de trabajo. Por Dios, no es cierto, por las razones que acabo de mencionar. Pues recibía llamadas de médicos en otros horarios con el fin de comentarme pacientes y definir conductas. Obvio, las llamadas las puede recibir, pero eso no está determinado y es una cuestión de tipo voluntaria. Nosotros no lo hemos dejado como una consulta y menos como una interconsulta. Si usted me pregunta a mí, yo llamo también a un internista, yo llamo a cualquiera de los especialistas en cualquier momento, médico, tengo esta situación, ¿vos qué opinas que hago? Pero eso no es una consulta, me da mucha pena. Cabe resaltar que mi contrato laboral es por 8 horas al día, solo los días hábiles del mes, tiempo en el cual hasta el 2 de agosto del presente año veía 18 pacientes al día, cada uno de 30 minutos, con un horario de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, con un descanso entre 12 y 12:30 para el almuerzo. Desde el día 2 de agosto, el doctor Arévalo tomó la decisión unilateral de reducir el tiempo de consulta de pediatría a 20 minutos, por lo cual ahora veo 24 pacientes al día.
dicha decisión, el del doctor Arévalo, se me dio a conocer de forma verbal por un tercero. Entonces hay paro en esta situación. No es que al doctor se le haya reducido el tiempo. Y aquí hay una situación, doctora, que nosotros, a la cual me voy a referir técnicamente. Mire, aquí tiene que haber unos principios y ponernos de acuerdo, porque si no, esto no lo domina nadie. Y también hay otros organismos de control que nos evalúan a nosotros rendimiento, productividad, efectividad, ejecución del presupuesto, etcétera. Entonces, eso no es tan libre como puede ser. Aquí hay algunos médicos, pocos, en la cual pueden decirle a veces al cajero, vea, yo nomás hoy voy a ver, por decir algo, le toca ver 12 pacientes, no, véndame 8. Y la administración no se da cuenta. Eso es ilegal, ¿sí? Yo no sé si a eso corresponde la situación, porque nosotros hacemos nuestras propias evaluaciones, pero esas evaluaciones las tenemos porque a su vez, en su debido momento puede llegar la Contraloría, ustedes mismos, el Ministerio de Salud, la Superintendencia, nosotros tenemos que rendir una serie de informes, como ahora lo voy a detallar. Doctor, una preguntita respecto a lo que usted está manifestando, ¿a qué se refiere con véndame 8 pacientes y no 12? ¿Qué quiere decir de pronto? Quiere decir, doctora, de que por la confianza que se tiene, extralimita, algunos médicos han extralimitado hasta dónde puede llegar y de manera irregular le dice al cajero, vea, hágame un favor, yo para tal día nomás voy a ver, o a mí nomás véndame tantos pacientes, cuando esa potestad únicamente la tiene la parte administrativa. ¿Qué es vender un paciente? Vender un paciente es darle citas. Por ejemplo, tenía que ver 12, entonces dice, deme nomás para tal día tantas citas. ¿Sí? Eso les pagan por pacientes. No, por horas. Por actividades y horas trabajadas. Ya. Entonces, resulta que el doctor dice que le hemos rebajado el tiempo. No le hemos rebajado el tiempo. Nosotros, y aquí me empiezo a referir a algo que para mí es de vital importancia, y ojalá esto se normatice algún día, doctora, porque lo único, salvo que el organismo de control me diga lo contrario, que está normatizado, es lo que aparece de los famosos 20 minutos que aparecen en el artículo 97 de la resolución 5261 del 94, el famoso MAPIPOS, los 20 minutos, que no debe ser menor de 20 minutos la consulta, pero para el médico general. Créame que yo como gerente soy el más interesado de que el ministerio o el organismo competente determine todos los rendimientos y las productividades. Eso no ha sido posible, la razón la desconozco, ¿ya? Entonces, nosotros nos atenemos a lo que está escrito para no violar la norma ni la ley. Y entonces, aquí es donde surge la primera discusión y de pronto el fondo del asunto, por el cual yo ahora les voy a demostrar que no es tan liberal y no está tan reglado, y que tácitamente el ministerio está reconociendo que eso es lo que está teniendo como elemento de comparación para unos indicadores que ahora me voy a permitir detallar, que de evaluación de los gerentes, no del gerente de la ESI Oriente, de los gerentes en general. Entonces, resulta que en una respuesta que yo di, creo que a la personería, yo dije que para los médicos generales era de primera vez de 30 minutos y para las siguientes actividades de 20 minutos. Yo voy a detallar esto. Y aquí traigo otra prueba que me va a permitir entregarla. La puede verificar en terreno es de 20. Es lo único que está escrito en no hay ninguna otra normativa. Mínimo de 20. Mínimo de 20. Ya. Mínimo de 20. Entonces resulta que ese estándar lo teníamos. De común acuerdo, y esto es una cosa que viene de años, yo llevo en el cargo 18 años, o sea, desde hace más de 15 años se ha hablado de que empezó el ministerio, porque cuando yo era médico, nomás era llenar la historia clínica manual y el examen y todo, pero esto se fue tecnificando, y no es para criticar lo que hace el ministerio,
se empezaron a meter documentos en la consulta del médico general que hay que llenarlos, más por qué consulta el médico, más lo del examen físico, más la conducta, más la explicación de todo eso. Entonces, por ejemplo, me voy a referir únicamente a lo de pediatría, porque igual pasa con la embarazada, igual pasa con el hipertenso, el diabético, etcétera. Entonces, este documento que estoy aquí mostrando en la primera consulta es obligatorio que cuando un paciente entra al programa de promoción y prevención de crecimiento y desarrollo, el médico general lo tiene que llenar. Mire, ¿cuántas hojas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 hojas, doctora, y todavía no ha empezado la consulta. 5 hojas, lo puede verificar en el sistema, obviamente es de marcar. Ante esa situación, ¿ustedes creen que 20 minutos, vamos a poner el estándar que están dando, el médico general puede hacer eso en 20 minutos y además examinar el paciente y hacer una cosa? Eso no es posible. Entonces, con la Secretaría de Salud no existe documento escrito, llegamos a un acuerdo después de muchas discusiones. La primera consulta, por favor, en virtud de toda esa papelería, démosle 10 minutos al médico para que llene esos documentos y así se garantice lo que está pidiendo el ministerio y las diferentes entidades como tal, y lo aceptamos. Pero no existe un documento escrito, no lo ha dicho el ministerio, es un acuerdo de voluntades, como dicen, y eso lo estamos haciendo a rajatabla. Primera consulta con el médico general. Los demás ya son controles, ya no tienen que llenar ese documento, sino que ya es su consulta como tal, ¿sí? Entonces, esa es otra prueba que estoy entregando, que la pueden verificar en los sistemas, porque esto está digitalizado y ustedes lo pueden verificar y hablar con los médicos si lo que estoy diciendo es cierto o no. Entonces, aquí caigo a lo que es la definición según la resolución 5261 del 94, de lo que es una consulta médica especializada, una consulta médica general y una atención ambulatoria. Lo voy a dejar aquí como prueba también, y voy a leer el artículo 97 de dicha resolución, que es una consulta médica general. Dice, es la base y el motor de todo el engranaje de salud en el plan que se describe, conjuntamente con el personal paramédico y auxiliar, quienes serán la puerta de entrada del sistema. El médico general es la puerta de entrada del sistema, por lo tanto debe tener más tiempo. El contacto del paciente con la EPS será más estrecho, frecuente y regular a través de su médico general. Será él quien establezca las pautas de promoción y prevención. La consulta no debe ser menor de 20 minutos. Mire, ahí está el artículo 97, lo estoy leyendo. Es la puerta de entrada, estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Ahora leamos qué es la consulta especializada en la misma resolución, artículo 7º. Consulta médica especializada es aquella realizada por un médico especialista en alguna de las ramas de la medicina autorizadas para el ejercicio en Colombia, quien recibe al paciente por remisión de un médico general o interconsulta especializada. Fíjese que aquí el paciente no llega de sopetón, no, es que yo voy para donde el especialista. No es así. El paciente llega donde su médico general, quien hace todo eso, él determina, como lo dice la norma, si amerita la consulta, no la amerita, y lo manda ya. Cuando llega donde el especialista, en este caso el pediatra, ya viene con su historia clínica hecha, con toda esa documentación, y viene especificado para qué se lo manda. ¿Cuál es la principal causa de la interconsulta en nuestro distrito de Agua Blanca? Son los problemas de nutrición y talla baja, malnutrición, ¿sí? Obvio, no lo maneja el pediatra, ya él determina si lo manda con la especialista en nutrición o lo refiere a otro nivel. Pero también puede ser que el médico general ha tratado a un paciente con una otitis, una infección del oído, y no le responde al tratamiento. Entonces, mire que es bien específico. Médico, especialista, este paciente lleva tanto en tratamiento, no me responde, se lo envío para que usted lo revise. ¿Y a qué va el especialista? Pues a verle el problema del oído y toda esa cosa, y determina cuál es la conducta a seguir, o si él lo trata, o si lo manda donde el otorrino. Le doy otro ejemplo. Médico, este paciente lleva, el médico general dice, médico, especialista, mire, en su historia clínica, este paciente lleva tanto tiempo por un problema respiratorio, lo he manejado de esta manera, no responde, se lo refiero para que usted determine qué otra cosa le podemos hacer. ¿Ya? Mire que va dirigido. Por lo tanto, el médico especialista no tiene por qué volver a hacer otro examen físico,
no tiene por qué llenar más papelería, sino porque estaríamos desperdiciando un recurso humano valioso, porque esa es tarea del médico general. Entonces, nosotros hago la diferenciación, ¿sí? Porque esto no se da, sino la atención directa, a no ser de que tuviéramos especialista en urgencias. Allí sí se da la atención directa, pero este no es el caso que nos está trayendo. Obviamente la resolución también dice que la excepción es en urgencias, pero en este caso no es el caso de nosotros. Entonces dejo este documento, doctora, también, aunque ahí está la resolución, ustedes lo pueden verificar. Bueno, continúo. Dice el doctor Campo que él veía 18 pacientes en 8 horas, y que que como le bajamos entre comillas, entonces ve 24. Yo me permito, si ateniéndome a la norma que acabo de leer, 8 por 3, 24, una hora son 20 minutos. Por lo tanto, yo no he infringido la norma en ningún momento. Mínimamente, le debo dar 20 minutos. Y no está hablando de médico especialista, está hablando de médico general. Aquí hay una discusión, doctora, que la podemos ver desde todo punto de vista. Hay desde los que dicen que los médicos generales deben de tener más tiempo en la consulta, y los especialistas otra, como también hay discusiones en el sentido contrario, que es el especialista el que debe tener más tiempo que el del médico general. Lo que pasa es que las autoridades competentes no han definido eso, y esta discusión seguirá no sé hasta cuándo. Lo único que tenemos es los famosos 20 minutos que habla la norma que les acabo de leer. Dice más adelante el doctor Campo: por tal motivo decidí hacer esta denuncia, debido que al establecer menos tiempo de la consulta de médico general, no sé si fue que se pifió porque aquí no hay ningún problema con los médicos generales, la calidad de la consulta, incluida la pediátrica, está en detrimento, lo cual obliga al pediatra a tomar más tiempo de la atención, ya que son las mismas, oiga bien lo que está diciendo, ya que son las mismas madres de los pacientes quienes mencionan que sus hijos no son bien examinados. Lo está diciendo el doctor Campo. Yo me permito preguntarle, me gustaría preguntarle con base a que él dice que no son bien examinados. Doctora, aquí le anexo otra prueba a usted. Yo me baso en documentos, y esta prueba que se la mandamos a la superintendencia, a todos los organismos de control, porque es de norma para todas las instituciones. Nosotros medimos la proporción de satisfacción global de los usuarios mes a mes, está por encima del 95%, promedio al año del 2017, de los hechos, es del 97%, y me voy a permitir, está por institución, pero de todos esos ítems que se le llenan a los usuarios, a uno se le llenan en caja. Aquí tengo los porcentajes, no todos son de consulta porque obviamente, mire, la encuesta de satisfacción global se toma en diferentes servicios, en consulta médica, en odontología, en promoción y prevención, en laboratorio, rayos X, urgencias, parto, hospital, en cajas. ¿Cómo lo hacen? Personal del CIAU, hay unas encuestas y van y se las aplican a los usuarios. El mayor porcentaje de esas encuestas son de consulta médica, el 41% del 100% de las encuestas son de consulta médica, y se las toman después de salir de la consulta. ¿Y qué preguntan en esos ítems? Preguntan, entre otras, que aquí las subrayo, le preguntan al usuario: ¿el personal le brindó confianza para expresar su problema de salud? ¿Considera que durante la consulta médica le hicieron un examen completo? Mire que lo están preguntando a ellos. ¿El personal que le atendió le explicó sobre el examen o procedimientos que le iban a realizar? ¿El personal que le atendió le explicó con palabras fáciles de entender cuál es su problema de salud o el resultado de la consulta? Menciono nomás 4 que la subrayo, y aquí está mes a mes, doctora, ¿sí? Y está lo del Carlos Holmes Trujillo específicamente. Entonces yo diría, si es tan cierto lo que dice el doctor Campo, entonces, ¿quién está mintiendo? Porque estas encuestas son de calidad, y esto nos sirve como un insumo a nosotros para retroalimentar qué es lo que está pasando con la atención de nuestro usuario en diferentes puntos de atención. Entonces,
yo le permito, aquí se cometió un error, doctor, aquí se invirtieron los números, se dice que es 103, pero realmente es el 96% por la carrera, pero aquí lo coloco en el mes de diciembre. Entonces, anexo estos documentos que los pueden verificar fácilmente también, y que son rutinarios, no, o sea, cuando digo rutinarios tenemos que informarlos por ley a la superintendencia, al ministerio, a la misma Secretaría de Salud, o sea, todos los que hacen control en ese momento. Continúo entonces con la lectura de este documento, ¿sí? Dice el doctor Campo, quiero agregar que desde el día en que me disminuyeron el tiempo de la consulta, decidí no realizar más las labores mencionadas, ya que las mismas no es, mire que él mismo lo está diciendo, las mismas no están explícitamente dentro del contrato. Por Dios, si yo estoy haciendo cosas para las cuales no me han contratado, ¿por qué me quejo? Si yo, repito, si a mí un médico me dice, voy a pasar revista ya, vaya doctor, pero no está en su contrato, es voluntario, ¿sí? Entonces, él dice que no volvió a hacer eso, pues no está haciendo nada raro, porque simplemente nadie se lo ha exigido. Pero accedí a realizarlas por tratarse de una fuerte recomendación de parte del gerente. Al contrario, le dije, no vaya doctor porque me origina un problema, y le dije cuál era el problema, que yo ya lo acabo de mencionar. Además, por el tipo de población que se maneja en la S Oriente. Además de dichas labores, de todo el tiempo que llevo laborando, no se me ha dado ninguna retribución económica ni en tiempo. Por favor, el contrato es clarísimo, doctora. Mire, yo me permito entregarle copia del contrato, ¿sí? El contrato dice qué tiene que hacer. En ninguna parte nosotros le hemos mandado en el contrato a que vaya a pasar revista en urgencias, en partos, que se ponga a responder o a hacer consulta en espejo. No, eso es ilegal. Dice claramente cómo lo vamos a evaluar a él. Entonces, ¿por qué le vamos a reconocer algo que no le hemos pedido? Por eso no está contratado. Pues mi salario ha sido por las horas trabajadas en consulta externa. Pues claro, pues para eso fue que se le contrató. No se me ha retribuido ni dichas interconsultas o las clases mensuales. Por favor, ya dije que las interconsultas las programábamos dentro del mismo horario de trabajo de él, dentro de sus mismas actividades. Y las famosas clases mensuales es dentro de su mismo, y digamos, le quitamos la consulta y le reconocemos el tiempo que estuvo allí. No le estamos haciendo nada adicional, ni mucho menos el tiempo que se toma la preparación de las mismas. Por último, quiero mencionar que desde el momento en que me redujeron el tiempo de consulta e intenté comunicarme con el doctor Arévalo por múltiples medios, como respuesta a mi insistencia con el mismo tema, aquí quiero hacer una claridad. Es cierto, el doctor como en 2 ocasiones me fue a buscar, pero yo le quiero decir a ustedes de la personería, mire, yo soy responsable. Si yo asigno unas citas, para mí sería irresponsable que una persona que tiene una cita, doctora, yo pase por encima de esas personas y los deje ellos para el final. El doctor, yo soy una persona que trabajo hasta la madrugada, y si viene una persona de la comunidad la atiendo a la hora que sea, o funcionario, incluso algunos me buscan a las 10, 11 de la noche porque estoy en mi oficina, sin cita, a todo el mundo. ¿El doctor quería que yo lo atendiera por encima de las demás personas? A raíz de que en 2 ocasiones él me estuvo esperando y no lo pude atender porque estaba atendiendo a las otras personas, no quería decir que no lo iba a atender, sí lo iba a atender, pero después de que pasaran las personas, yo mandé a mi subgerente, le dije, por favor busquen al doctor Ocampo, qué es lo que quiere, qué es lo que pasa, miren a ver la situación, para qué me busca, ¿sí? Entonces no es cierto de que yo no, él no pidió formalmente una cita, no le dijo a mi secretaria, necesito que el doctor me atienda a tal día, a tal hora. Si lo hubiera hecho, con mucho gusto lo hubiéramos hecho, pero si él va y hay más personas allí por más, a mí me da pena, pero yo no puedo hacer eso no me parece a mí válido. Entonces dice que se decidió en el mes pasado, esto es en octubre, una retaliación, retrasar la firma de mi cuenta de cobro, por la cual me vi obligado a hacer la denuncia pública. Mire, yo soy médico, no hay nada más sagrado que el salario de una persona, y los pagos son cumplidos en la ESI Oriente,
lo pueden averiguar, y es en lo que más me fijo, independiente de que sea contratista, independiente de que sea proveedor, independiente de que sea médico de planta. El pago es sagrado y ese es uno de nuestros avales. Ahora, yo le respondí mediante una carta, que también me permito entregarla aquí como prueba al doctor ante este reclamo, porque ese reclamo que él estaba haciendo, y aquí están las fechas y ustedes lo pueden corroborar, ¿sí?, del paso a paso que se sigue en una cuenta de cobro. No es cierto lo que el doctor está diciendo. Esa es la respuesta a esto que él está diciendo, que una retaliación. No es cierto. Retaliaciones no tomamos nosotros, y menos con el salario de la gente. Entonces, pero ya en este mes dice que la situación ha empeorado, pues ha venido ocurriendo con la veedora del contrato, Sandra Pineda, que es la jefe de promoción y prevención, quien es la supervisora de ese contrato, me ha certificado menos horas laboradas, por la cual por escrito le envié registros del tiempo que en realidad laboré para que haga el respectivo cambio. Sin embargo, en 2 ocasiones, el 7 y 10 de noviembre del 2017, ya he radicado cartas con dicha solicitud, pero no he recibido respuesta por parte de ella. Vea, lamento decirlo, falso, porque esto aquí no es diciendo las cosas por decirlas, sino con pruebas. Mire, doctora, aquí la doctora Sandra, me falta la segunda hoja, la tengo, si hay como ahora, ¿cómo se llama? Imprimir la segunda hoja firmada. Mire, aquí está la respuesta al requerimiento del 6 y 7, que está firmada el 16 de noviembre de la doctora Sandra Pineda, ¿sí? No es cierto lo que el doctor, qué pena tener que decirle, no es cierto lo que el doctor Campo está diciendo, de que no se le contestó, y está respondida técnicamente. ¿Y por qué razón? Anexo está, ahora imprimo la segunda hoja. Por lo cual, el miércoles 15 de noviembre me vio obligado a realizar un cese de actividades, ¿sí?, hasta obtener respuesta. Sin embargo, posterior a dicha decisión, la única manifestación que se me ha dado por parte de terceros, trabajadora social, etcétera, es que solo me iban a pagar los pacientes que haya visto y no las laboradas como lo ha estipulado mi contrato. Como le he comprobado, doctora, mire, a mí me da pena tener que decir, pero muchas de estas cosas que yo les he entregado a ustedes allí son pruebas, lo pueden ustedes verificar, pero entro a continuación a entregarle otro documento, doctora, que es el plan de gestión gerencial, que es por ley, todos los gerentes anualmente en el mes de marzo, todos los gerentes en el país, por ley, no se evalúan con una serie de indicadores. Doctora, hay un indicador, no la voy a atiborrar de todos los indicadores, porque aquí tengo el documento completo. Solamente les traigo el indicador número 5, que se llama evolución del gasto por unidad de valor relativo producida. ¿Y qué dice esa? Aquí está la fórmula, que ¿quién la da eso? El ministerio, para todo el mundo. Dice, el indicador es gasto comprometido en el año evaluado, 50 por pagar, sobre el número de VRs producidas en el año evaluado. ¿Qué es una VR? Le explico a la Contraloría. Tenemos diferentes actividades, personería. Tenemos diferentes actividades. La consulta médica, entonces el ministerio dice, la consulta médica la multiplican por un factor y eso da el valor de VR. El parto da otro valor de VR, la consulta de enfermería, otro valor de VR, la consulta de especialista, otro valor de VR, ¿sí? Es un factor, ¿ya? Entonces dice, el gasto que se compromete sobre el número de VRs, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Actividades. Lo comparan con el gasto comprometido en el año anterior sobre el mismo número de VRs producidas en el año, y dice, si el valor de esa VR, de ese indicador, es mayor a 1.10, la calificación es 0. Ahora explico las implicaciones de esto. Si está entre 1 y 1.10,
saca un punto. Si está entre punto 91 y punto 99, la calificación es de 3. Y saca 5, que es la máxima calificación de ese indicador, si ese indicador es menor a punto 90. Entonces lo voy a traducir a ustedes en un ejemplito sencillito. Vamos a suponer que este es el año 2017 y ese es el año 2016. El valor del gasto vamos a poner que son 100 pesos. Y el valor de las VRs es de 50, del año 2017. Y el del año 2016, que el valor del gasto sea 90 pesos y el valor de las VRs sea 40. Entonces, obviamente sacamos esta razón, aquí da 2 y aquí da 2.25. El valor que me daría aquí sería el de punto 0.88 según el indicador, por lo tanto la calificación sería de 5. Hasta aquí no he dicho nada, ¿sí? Pero resulta que, en atención a lo que da a entender el doctor, y no sé si de pronto la interpretación que dan ustedes de pronto, es de que el tiempo de la consulta es el que se considere que es necesario, lo dice la norma, no lo estoy desconociendo, pero ¿cuánto es la norma? Por Dios, mire, yo fui médico, le quiero decir que para un médico el tiempo justo pueden ser 20 minutos, para otro 20 minutos, para otro 40, para otro 1 hora. Cuando yo era médico de urgencias, obviamente no es comparable a esto acá, teníamos un rural, y el rural se demoraba con un paciente hasta 1 hora, y hacía una historia clínica preciosa, un examen físico, etcétera, completo. Doctora, 1 hora con un paciente, no vamos a decir que no lo vio bien, sí, pero ¿y los demás pacientes? ¿Ese es el tiempo, 1 hora? ¿Serán 30 minutos? ¿Serán 20 minutos? Yo pregunto, ¿por qué el ministerio no ha normado? Se le ha pedido, nosotros somos los más interesados en esto, nosotros hacemos planeación, nosotros hacemos presupuestos. Si esto lo dejamos al libre albedrío, entonces yo preguntaría, ¿y cómo hacemos entonces para una agenda? Entonces, ¿cuántos pacientes se le van a ¿cómo se llaman? A programar a un médico? Para unos y para otros, eso no sería equitativo. ¿Y a dónde se irían los presupuestos? Porque obviamente uno tiene que pagar médicos. Y entonces, ¿cómo se llama? El documento, la ley o la ley estatutaria, yo lo he leído. Esa ley estatutaria obviamente toca elementos de los médicos que somos como tales, pero esto beneficia a la comunidad principalmente, porque hay unos derechos de la comunidad, y yo en ese sentido, imagínense que tenemos 38.000 niños en este momento en el programa de crecimiento y desarrollo, 38.000, doctora. No todos necesitan la consulta con el pediatra. De allí salen unos. Lo que tenemos es un pañito de agua tibia, y tenemos que tratar de beneficiarlos a todos, no a costilla de bajarle los tiempos que están establecidos por la norma, sino lo mínimo, dice mínimo, de ahí para allá lo que quiera, ¿sí? Pero ¿cuánto es de ahí para allá? Y entonces alguien podría decir, lo que estoy diciendo, ¿serán 30? ¿Serán 40? ¿Será 1 hora? ¿Por qué no lo escriben? ¿Por qué no lo escriben? Cada incidencia en tiempo, doctora, eso trae unos valores. ¿Cuántos médicos se necesitarían para atender? Y detrás de esos valores de médicos viene el presupuesto. Y entonces estaríamos hablando de cosas bien críticas y complicadas en nuestro sistema. Entonces, vuelvo al ejemplito, doctora. Resulta que vamos a poner los mismos 100 pesos de gasto en el 2017, pero entonces resulta que ya no son 50 VRs, sino que en virtud, vamos a suponer de que son 40, porque no, es más tiempo, porque unos tomó un tiempo, otro tomó otro, mínimo 20 minutos, entonces finalmente las VRs fueron 40. Y el del año pasado lo dejamos igual para no alterar el indicador. Entonces resulta que hacemos la relación 2.5, 2.25 y aparece 1.11. Y si miramos la tabla, entonces 0. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy, según el ministerio, yo no estoy siendo efectivo con el gasto. Entonces, ¿al fin qué? ¿Si son mínimo los 20 minutos, o son los 30, o son los 40, o cuánto? Entonces, este es un ejemplo muy claro, doctora, de por qué, aunque el ministerio no lo ha escrito, indirectamente está diciendo, está utilizando estos tiempos. No hay otra manera de hacerlo.
Una pregunta, doctor Arévalo. ¿Ese indicador lo da el ministerio, el que usted está mencionando, o ustedes surge ese indicador como meta, o quién establece las metas de los indicadores en la Red de Salud de Oriente? No, aquí ¿Usted está hablando? Esto lo saca el ministerio, la estructuración de todo, de cómo se calcula y cuál es la calificación. Ya nosotros le ponemos los números, pero entonces resulta que ¿dónde salen los números? Nosotros, las UR siempre se reportan, o las actividades se reportan a un documento que llama 2193, que periódicamente se está mandando a la gobernación, que va a la super. Ese es otro elemento de calificación que nosotros tenemos. Si entregamos oportunamente esos documentos, nos dan 5 puntos. Si no los entregamos, es una inconformidad y sacamos 0. Entonces, ¿qué representan esos puntos de los que usted habla? Esos puntos, doctora, van dando una calificación, y dice que mínimo el gerente tiene que sacar 3 o 3.4 para poder seguir en su cargo. Y eso lo evalúa la Junta Directiva con la Secretaría de Salud de manera objetiva. Esto no son cifras que se las van sacando uno, sino que eso se van reportando durante todo el año. Entonces hay algunos documentos que sí lo certifica el ministerio, hay otros como estos que simplemente la Secretaría va a la fuente y determina si la información que estamos entregando a la Junta Directiva es veraz o no. Entonces, desde ese punto de vista, es la evaluación que nosotros tenemos. Entonces, yo me permito entregar esto también para que se tenga en cuenta, ¿sí? Como otro elemento adicional a la consulta. En mi versión libre, doctora, es muy triste que un colega se refiera a este tipo de cosas cuando de manera objetiva la calidad de la atención se ha mejorado en cuanto al tiempo, se ha mejorado en cuanto, hablamos de calidad. Mire, la calidad no solamente está dada en el tiempo, la calidad está dada en la atención de consulta. Comienza con el médico, el medio ambiente, tienen buen aire, tiene un buen espacio, tiene todos los elementos de trabajo, se le paga a tiempo, se le paga justo, ¿sí? Se le escucha, pero también la calidad de la atención médica tiene que ver con lo que recibe el usuario. El médico sí utilizó adecuadamente el tiempo que se le dio para eso, sí lo examinaron adecuadamente, sí le explicaron su fórmula, sí fue a tiempo esa consulta. Ahí le estoy dando 2 elementos que tienen que ver con la calidad de la atención, ¿ya? Y vienen otras cosas que ya se salen del ámbito de la S, es cuando ese paciente requiere otro tipo de ayudas, otro tipo de intervenciones que entonces exceden a la posibilidad de la Red de Salud del Oriente, como por ejemplo atenciones de mayor nivel o complejidad. Entonces, es muy triste que este tipo de cosas se hagan, ¿sí?, en detrimento de la población, cuando nosotros, o yo personalmente como médico, he tratado de que se recupere la dignidad médica en todo este tipo de cosas. Yo pudiera también decir de que ¿dónde están los médicos que en menos tiempo ven a sus pacientes? ¿Ya? Si lo mínimo es 20 minutos, explíquenme en cómo lo ven en 10 minutos. A mí que me expliquen eso también. No estoy hablando del doctor Campos, la situación de él. A mí que me lo expliquen. ¿Cómo así que si yo tengo 4 horas asignadas y voy, si es de 7 a 11 y voy a las 10:45 ya el médico no está? A mí que me expliquen eso. Obvio que eso no es con todo el mundo, son con algunos, ¿sí? Entonces hemos tratado en la defensa de que se reconozcan algunas situaciones para ambos lados. Desafortunadamente esta carta, doctora, como lo he demostrado, no es cierta en muchos de sus apartes, y pues hay otras cosas que creo que en el documento hablan de la autonomía médica. Yo no me voy a referir jurídicamente a eso, ¿sí? Para eso está la abogada, pero solamente le voy a decir algo. Mire, la autonomía médica está relacionada principalmente con el diagnóstico y el tratamiento. Es ilegal que algunas instituciones de carácter privado, no lo voy a mencionar, evalúen a un médico que es bueno o malo, o que le pagan mucho o poco, porque es un médico que manda muchos exámenes. Entonces los tienen sistematizados, yo también los tengo. ¿Cuántos hemogramas mandás por todos? ¿Cuántos parciales de orina? ¿Cuántas creatininas? ¿Cuántas radiografías? Y entonces empiezan a decirle, no me manden tantos exámenes. Ahí ya se le metieron a la cocina al médico, porque es que el médico ahí sí tiene la autonomía de decir, no, un momentico, yo mando los exámenes que considero. Y también es ilegal
cuando hay prácticas, cuando le dicen a los médicos, vea, mire, es que aquí nomás tenemos este vademecum, usted se circunscribe a estos medicamentos que están aquí y aquí no vaya a formular cosas adicionales. Eso es gravísimo, gravísimo, y ahí sí ya está rayando con la conducta médica, y esto, por lo menos en AES Oriente, mientras yo esté y estoy, nunca ha sucedido. Por lo tanto, eso es mi apreciación desde el punto de vista médico. Ya jurídico, me imagino que la doctora Regina tendrá alguna otra argumentación en ese sentido, porque cuando a mí me dicen que yo me meto en ese tipo de circunstancias, digámoslo así, es muy triste que se dé ese tipo de interpretación cuando yo le he dicho a la gente criterio médico. Yo voy a decir algo aquí que de pronto no les guste a ustedes, y cuando digo ustedes son los abogados y los economistas. Quienes más determinan las situaciones en salud son los que menos saben de salud. Si usted ve quién determina las reformas, quienes determinan todo lo que está ahí, son los abogados y los economistas. No son los médicos, porque somos apáticos, estamos perdidos, estamos metidos en la consulta, y por eso salen las normas como salen, y por eso muchas de las cosas no se han definido. Entonces, en este sentido, no es cierto que nos hemos, o por lo menos que yo me haya involucrado en ese tipo de circunstancias, y qué pena con el doctor Campo, ¿cómo es? El doctor Campo, no es cierto muchas de las cosas que están diciendo allí, y pues yo no sé, esto el mayor detalle lo puede ampliar si es necesario, doctora, la subgerente científica, que es la supervisora del contrato, la que está allí, porque por ley, doctora, si yo no cumplo eso, entonces después viene otro organismo de control que al azar toma los contratos y entonces hace otro tipo de auditoría, y entonces me dice, ¿usted por qué hizo esto, hizo lo otro? Y hay una supervisión ahí que es la que tiene que responder por los objetivos que están allá. Entonces, no sé, yo dejaría hasta aquí, doctora. Doctor Arévalo, ¿tiene de pronto algo más que agregar respecto al cargo endilgado, que tenga algo más que agregar en su versión libre respecto a lo que se le endilga en el auto? No, sí, doctora, no, realmente no estoy de acuerdo. Me parece que por lo que acabo de explicar, al contrario, he tratado de que las cosas sean mejor para el médico, mejor para la comunidad, ampliar las coberturas. Yo no estoy de acuerdo con eso, y por eso me he permitido dar en detalle y entrego unos documentos que ustedes pueden verificar en terreno, los pueden leer allí, y pues habrán otras personas que adicionalmente pueden con mayor profundidad determinar lo que yo estoy diciendo. Muchas gracias, doctor Arévalo. Bueno. Se le da el uso de la palabra a la doctora Luz Regina para que presente los descargos. Doctora. Muchas gracias, doctora Jimena. De manera comedida, presento los descargos de rigor al cargo único formulado mi por delante en el auto número 756 de septiembre 11 del 2018 en los siguientes términos. 1. Violación del principio de tipicidad. Como fundamento de la postura de la defensa que dejaré expuesta de manera respetuosa, cito para su análisis y aplicación a la situación sub judice la sentencia proferida el 26 de marzo del 2014 por la sección segunda subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el número 11001032500020 3001 11700 entre paréntesis número interno 0263-13, incoado por el señor Fabio Alfonso Salazar Jaramillo, exalcalde del municipio de Medellín, contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, sentencia que es altamente representativa de un grupo de providencias que nulitó fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación por falta de rigurosidad y de interés garantista
en la aplicación del principio de los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, lo que en su criterio y el de la Corte Constitucional lesiona el derecho de defensa en relación con el proceso de suscripción típica, dice la Corte. Perdón, aclaro, dice el Consejo de Estado, porque este fallo es del Consejo de Estado de la sección segunda. Abro comillas. Por razones de optimización del tiempo, dado que este proceso verbal, pues saco los apartes como pertinentes a esto, pero la sentencia en su totalidad es una pieza procesal muy importante de las garantías procesales que exigimos para nuestros poderdantes. En esa medida, el proceso de suscripción típica de la conducta de quien es sometido a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los componentes de la legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante. Resalto, solo luego de haber surtido de manera expresa y detallada dicho proceso de razonamiento lógico jurídico en el texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá llegarse a la conclusión de que la conducta investigada es típica. La suscripción típica se vincula así directamente en tanto componente necesario al principio de tipicidad en el derecho disciplinario. Es más aún un proceso de naturaleza técnica que los operadores disciplinarios han de desplegar con el mayor rigor jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, procesales y sustantivos del procesado. Por lo mismo, presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido debidamente interpretada en todos sus componentes de conformidad con los distintos métodos hermenéuticos que operan en el sistema colombiano y que las pruebas que obran en el proceso demuestren en forma contundente la ocurrencia de los hechos y la culpabilidad individual del procesado. Y la misma corporación, una vez efectuada la valoración de las argumentaciones del ente de control para emitir fallos sancionatorios en este caso, en un cuadro comparativo una a una, concluye que se faltó a la rigurosidad del proceso de suscripción típica porque, abro comillas, como se puede apreciar fácilmente con una lectura simple de esta secuencia, la cadena de razonamiento del fallo disciplinario de primera instancia no solo está ausente del proceso de adecuación típica, sino que está transversalmente permeado por deficiencias no sequiturs, simples afirmaciones, conclusiones que no se derivan de las premisas que les preceden, reiteraciones que le restan poder persuasivo al argumento empleado para sancionar. Cierro comillas. Y lo digo yo ahora sí. Ahora bien, también la jurisprudencia constitucional y administrativa han señalado la mayor flexibilidad del proceso de suscripción típica del proceso disciplinario respecto al proceso penal, dada por la existencia de tipos disciplinarios en blanco y la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, pero exige la rigurosa remisión normativa a los elementos determinables y la precisión con claridad y exactitud de los criterios de la conducta disciplinante. Dice la Corte, en la sentencia C-818 del 2005, numeral 10. En conclusión, para la Corte no cabe duda alguna que en el ámbito disciplinario los principios de legalidad y tipicidad actúan con menor rigurosidad que en el derecho penal delictivo, pues se admiten bajo determinadas condiciones el uso de tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados a la vez que se le atribuye al juzgador disciplinario una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables. Sin embargo, en aras de preservar el principio de reserva de ley, resalto esta parte de la sentencia, esta corporación ha sostenido que es para el legislador un imperativo constitucional fijar en la ley disciplinaria como mínimo, 1,
los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancionada. 2. Las remisiones normativas a los elementos determinables cuando se haya previsto un tipo en blanco o un concepto jurídico indeterminado. 3. Los criterios por medio de los cuales se puede precisar con claridad y exactitud la conducta. 4. Las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición. Y 5. Los procedimientos que se adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme a las exigencias mínimas del debido proceso. Entonces, en el proceso de sustitución típica que corresponde a un tipo disciplinario en blanco, deben confluir al modo de complemento tanto el tipo abierto concebido en la ley disciplinante como su concreción clara y expresa en la norma funcional que lo complementa y que debió cumplir el sujeto disciplinado, pues en esta concreción reside la garantía de defensa del servidor público y a contrario sensu, la no adecuación precisa de los hechos materiales en el título disciplinario en blanco conduce a un razonamiento subjetivo del investigador que lesiona el carácter eminentemente objetivo del principio de tipicidad. Y es entonces con fundamento en el presente jurisprudencial que pongo de presente que el cargo formulado al doctor Javier Arévalo Tamayo adolece de absoluta carencia de fundamentación fáctica y jurídica que se evidencia en su propio texto y en relación con la queja que da origen al proceso. En el texto de la queja formulada por el médico Luis Orlando Campo se dice, y abro comillas, cabe resaltar que mi contrato laboral es por 8 horas al día, solo los días hábiles del mes, tiempo en el cual hasta el 2 de agosto del presente año veía 18 pacientes al día, cada uno de 30 minutos, con un horario de 7 a 4:30 p.m., entre paréntesis, hora de descanso de 12 a 12:30 p.m. Desde el día 22 de agosto del 2017, el doctor Javier Arévalo Tamayo tomó la decisión unilateral de reducir el tiempo de consulta de pediatría a 20 minutos, por lo cual ahora veo 24 pacientes en un día. Dicha decisión del doctor Arévalo se me dio a conocer de forma verbal por un tercero, el doctor Rubén Zapata, su gerente científico, y quien ante mí no tiene la figura de veedor del contrato. Desde entonces he intentado en múltiples ocasiones comunicarme con el doctor Arévalo vía telefónica o WhatsApp, y en 2 ocasiones estuve en su oficina esperándolo 1 hora afuera para que posteriormente me informara en ambas que no podía atenderme. Y subrayo esto. Además, quiero exponer, adicional a esto, que el señor gerente del hospital está incumpliendo la ley al incumplir el artículo 97 de la resolución 5261 de 1994 vigente, en la cual se establece el derecho del médico como profesional de la salud y el derecho de cada ciudadano colombiano a que su consulta sea mínimo de 20 minutos. Y el no hacerlo constituye una violación al derecho de la salud de los colombianos. Como se lee, el quejoso manifiesta expresamente que por decisión del gerente se le disminuyó el tiempo de consulta de 30 a 20 minutos y dice que ello constituye violación de la resolución 5261 de 1994, que en su artículo 97 establece en 20 minutos el tiempo mínimo de consulta. Y a folio 66 del expediente, obra el escrito mediante el cual el doctor Javier Arévalo Tamayo manifestó a la señora personera delegada que, abro comillas, como institución del primer nivel para garantizar la calidad de atención de la salud a la población infantil asignada a la S Oriente, y resalto lo siguiente, se ha definido personal médico general y de enfermería con dedicación exclusiva para la atención de ellos en el programa de crecimiento y desarrollo y IEPI.
la consulta de primera vez por médico general en el programa de crecimiento y desarrollo de 30 minutos y el control por enfermería de 20 minutos. Adicional a lo anterior, se da cuenta con medidas generales y personal de enfermería exclusivo para atender las urgencias pediátricas en el Hospital Carlos Holmes Trujillo. Como ya se refirió en puntos anteriores, las instituciones del primer nivel no tienen la obligación de contar con médicos especialistas en pediatría y las que hay se han vinculado como un valor agregado a la comunidad. Así, en este documento el gerente manifestó, como lo hizo en su versión libre, que decidió disminuir a 20 minutos la consulta pediátrica y a 30 minutos la primera consulta con médico general y enfermera del programa de crecimiento y desarrollo por las razones por él expuestas. No obstante, en la descripción del cargo dice el ente disciplinante, del cual resalto lo siguiente. Abro comillas, presuntamente omitir el deber de cumplir lo preceptuado en la ley estatutaria 1751 del 2015, artículo 17, que establece la autonomía profesional y el artículo 18, que establece el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, en el artículo 6, cuando expresa que comporta el principio literal B, que dice pro homine, las autoridades y demás actores del sistema de salud adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho fundamental a la salud de las... No sé si es un error mío o es un error del auto, abro comillas, por la cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual establece la consulta no debe ser menor de 20 minutos. Aquí se saltó el auto, ya recuerdo que yo lo revisé, se saltó la resolución, y por lo tanto digo refiriéndose a la resolución 5261 de 1994, que señala ese límite a la consulta médica. Entonces, el gerente manifestó que el tiempo mínimo de la consulta es de 20 minutos. El motivo de la queja del médico es que se disminuyó el tiempo de la consulta a 20 minutos. Y la norma que fundamenta la presunta vulneración establece que el tiempo de la consulta es de 20 minutos. ¿Cuál es la conducta material que da origen al cargo? ¿En qué consiste la vulneración de la resolución 5261 de 1994 por mi poderdante? Si la norma, insisto, establece que el tiempo de la consulta es de 20 minutos, sin profundizar yo en las consideraciones por él expuestas en relación con las diferencias entre la consulta general y la consulta especializada, sobre la cual no hay una regulación en el sistema. No obstante, esta lamentable contradicción que afecta el auto de falta de racionalidad se evidencia aún más cuando se manifiesta. Abro comillas. Lo anterior frente al oficio suscrito por el gerente de la empresa social del Estado, observa este despacho que establece tiempos de atención para los pacientes de la empresa social del Estado Red de Salud del Oriente, haciendo caso omiso a lo establecido en la resolución 5261 de 1994, artículo 97, ley 23 de 1981, artículo 10, y la ley estatutaria 1751 de 2015, artículos 17 y 18, que regula el derecho fundamental a la salud. De la misma forma se estaría incumpliendo la función número 26, y subrayo, al permitir que a sus médicos se les limite su autonomía con el paciente, a imponerle un tiempo de atención cuando ellos tratan, son pacientes, seres vivos que pueden demandar más tiempo del establecido por el gerente. La función número 26, que dice lo siguiente, abro comillas, adelantar todas las acciones, gestiones y actuaciones pertinentes a la administración de personal de conformidad con la legislación vigente, cierro comillas. La función número 36,
¿qué dice? Abro comillas, 36. Promover la adopción de las normas técnicas y modelos de atención orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud según la normatividad y protocolos. Esta imposición de tiempo en atención a pacientes constituye presuntamente un incumplimiento a la autonomía profesional pregonada en la Ley 1751 del 2015 y al artículo 18 de la misma, que consagra el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, pues se prohíbe todo tipo de constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, pues esta imposición de tiempos atenta contra la seguridad de los pacientes, pues su tiempo de atención no puede estar medido ni restringido en los tiempos, pues se trata de seres humanos que demandan atención digna en el servicio de salud. El tiempo daría más pacientes, más cantidad, pero no se puede asegurar de esta manera la calidad de su atención, cuando hay restricción en el tiempo de atención para los profesionales de la salud. Sin perjuicio de lo manifestado por el doctor Javier Arévalo ahorita en su versión libre, donde ha señalado las razones técnicas de la fijación de tiempos para la atención de pacientes y sobre los controles que ejercen todas las autoridades competentes del sistema en relación con ellos, manifiesto. Como se ve, se enjuicia al gerente por quebrantar la norma nacional reguladora del servicio que fija la consulta en 20 minutos, o porque el gerente cumple la norma y establece en la empresa la regulación superior. No se entiende el fundamento del auto así concebido, pues el tiempo de consulta lo regula expresamente el Gobierno Nacional en la Resolución 5261 del 94. El gerente no ha efectuado ninguna actuación diferente a cumplir dicha norma en el ejercicio de su función de administrar el servicio, pues esta regulación legal de tiempo de consulta corresponde a una atribución propia del Gobierno Nacional, como lo manifestó la Corte Constitucional en la sentencia C-313 del 2014 de control de constitucionalidad a la Ley Estatutaria de Salud, al manifestar, abro comillas, dijo la Corte, en lo que guarda relación con la prestación de este servicio público esencial obligatorio, cuya ejecución debe hacerse bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. De tal manera que constituye exceso de poder el que el ente disciplinante cuestione la regulación legal de tiempo asignado a la consulta del médico, más aún si lo hace como fundamento de una acusación disciplinaria. 2. Exceso de poder y ausencia de fundamentación jurídica en el proceso de sucesión típica, como lo ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La adecuación de la conducta material investigada a la norma que se dice quebrantada debe ser establecida con absoluta rigurosidad y precisión y claridad, pues de lo contrario se incurre en el riesgo de enjuiciar el comportamiento del servicio público a la luz de afirmaciones y elucubraciones o de criterios subjetivos del ente disciplinante. Y de ello adolece el auto de cargos al pretender que la presunta limitación de tiempo de consulta al galeno vulneró su autonomía profesional y la dignidad del médico consagrada en los artículos 17 y 18 de la Ley Estatutaria de Salud. La autonomía profesional, entre comillas, del médico no es un concepto abstracto e indeterminado, carente de concreción normativa. Por el contrario, él está expresamente definido en el artículo 105 de la Ley 1438 del 2011, que invoca expresamente la Corte Constitucional en su sentencia de control previo de constitucionalidad a la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015, ya citada en el aparte que dice, abro comillas,
Desde la jurisprudencia de esta Corte, la autonomía de los galenos ha sido reconocida cuando la opinión del médico tratante se ha tenido como prevalente y es uno de los requisitos para inaplicar exclusiones. Esto es, aún frente a determinada normatividad, se ha destacado y salvaguardado el dictamen del médico, que es la expresión de su autonomía. Subrayo, en materia legal, el artículo 105 de la Ley 1438 del 2011 preceptúa, abro comillas, autonomía profesional. Entiéndese por autonomía de los profesionales de la salud la garantía de que el profesional de la salud, resalto, pueda emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes con calidad, aplicando las normas, principios y valores que regulan el ejercicio de la profesión. Cierra comillas. Sigue la Corte diciendo, los presupuestos doctrinales y jurisprudenciales puestos de presente sirven de soporte para la defensa de la autonomía médica, la cual encuentra un asidero más contundente en lo contemplado en los artículos 16 y 26 de la Carta. Ahora bien, si se retoma lo reseñado en esta providencia sobre los antecedentes de disposiciones constitucionales en materia de salud, no resulta novedosa en el derecho colombiano la comentada institución. Se puede afirmar entonces que la autonomía en el marco de la profesión es la expresión de la idea más general de libertad. Por ende, el mandato que garantiza la autonomía de los profesionales de la salud es constitucional y los elementos que surgen como límites a esa autodeterminación resultan admisibles en la medida en que ninguno de ellos se evidencia como una intromisión arbitraria. La fuerza de la evidencia científica y la racionalidad y el peso de lo ético, la necesidad de autorregulación resultan imprescindibles en el ejercicio de la autonomía médica. Cierro comillas, y esa es la providencia de la Corte. Es decir, la autonomía profesional está definida de manera expresa, técnica y jurídicamente en la ley, en relación únicamente con el acto médico y la opinión del galeno, no con las regulaciones propias del servicio, y por tanto le está vedado al ente disciplinante ampliar el concepto legal o idearse uno para justificar la violación que soporta el proceso disciplinario. Continúo. Ni en la queja del médico Luis Orlando Campos ni en ningún otro documento se infiere constreñimiento o actuación dirigida a incidir en el acto médico, por lo que se excedió el auto de cargos al extender su acusación a hechos que no son motivo de la queja. Y también constituye un exceso del ente disciplinante que vulnera el derecho fundamental al debido proceso, pretender que la regulación del tiempo de consulta vulnera la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, pues también la norma del artículo 18 de la Ley Estatutaria de Salud tiene definición expresa y concreta sobre el concepto de dignidad aplicada a las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que en nada son afectadas porque el Gobierno Nacional, en su función de regulación y con el criterio de garantizar el acceso de todos los habitantes en condiciones de equidad y eficiencia, establezca un tiempo para la consulta ambulatoria. Y también se quebrantó a mi poderante el derecho de defensa y debido proceso al pretender de manera etérea y abstracta configurar el tipo disciplinario a partir de aducir que quebrantó el principio pro homine, consagrado en el literal B del inciso segundo del artículo 6 de la Ley Estatutaria, pues tenía la obligación el ente disciplinante de exponer con absoluta precisión y rigurosidad cómo la aplicación de la norma superior de limitación del tiempo de consulta a 20 minutos afectó en concreto derechos constitucionales de los pacientes, pues no les es permitido a las autoridades disciplinantes formular acusaciones sobre simples elucubraciones ausentes de soporte fáctico y jurídico. Por el contrario, es precisamente en garantía del derecho a la salud de todos los habitantes de Colombia, bajo los principios de universalidad, equidad, oportunidad,
y sostenibilidad consagrados en los literales A, C, E, I del inciso segundo del artículo 6º de la Ley Estatutaria de Salud, que se ha reglamentado el tiempo de consulta por el Gobierno Nacional en aras de optimizar los recursos financieros, técnicos y de talento humano con que cuenta el sistema. Regulación a 20 minutos por consulta, que no es arbitraria, sino establecida a partir de estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud, pues la absoluta libertad del médico tratante genera el efecto adverso de dejar sin atención a los pacientes con violación, como se dijo, de sus derechos fundamentales de acceso al servicio. De tal manera que no es el capricho personal del médico el que determina las regulaciones propias del servicio, sino las necesidades y obligaciones del sistema determinadas en la ley. 3. Vulneración del derecho fundamental de defensa y debido proceso en la determinación del elemento subjetivo de la conducta. La determinación de la subjetividad de la falta es quizás el elemento establecido por el constituyente más representativo del respeto a la dignidad del sujeto disciplinado en su condición de ser humano, capaz de determinar sus actuaciones conforme a la razón y a la voluntad, y por tanto la determinación de la culpabilidad que deviene del artículo 90 de la Constitución Política, que elimina toda responsabilidad objetiva del servidor público, debe corresponder a un muy riguroso estudio concreto y particular en función de las pruebas del proceso, de la forma como se configuró la falta desde su concesión subjetiva. Al doctor Javier Arévalo Tamayo se le atribuye culpa gravísima con fundamento en la siguiente apreciación, abro comillas: al investigado Javier Arévalo Tamayo se le imputa la conducta a título de culpa gravísima, conforme le dispone el artículo 44, parágrafo, que reza de la siguiente manera: habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. Es decir, en su condición de gerente de la empresa social del Estado Red de Salud del Oriente, debió actuar con conocimiento y aplicabilidad de las normas de obligatorio en razón a las funciones que desempeña. Cierro comillas. En el auto 2014-03799 de marzo 17 del 2015, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para resolver el recurso de súplica que interpuso la Procuraduría General de la Nación contra el auto de la sección segunda de la misma corporación que determinó la medida cautelar de suspensión provisional de la sanción disciplinaria impuesta al en ese momento alcalde de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, por considerarlo evidentemente contrario a la Constitución, a la ley, y que se constituye también en un referente de obligatorio estudio para los operadores jurídicos, manifiesta la Sala Plena de la Alta Procuración que los conceptos abstractos de, abro comillas, desatención elemental, abro comillas, ignorancia supina, per se no tienen el alcance de determinar la calificación de la culpa gravísima, pues dice, el operador jurídico de manera razonada y motivada debe llenar los contenidos del precepto. Dice el Consejo de Estado en Sala Plena en este caso, abro comillas. En tal sentido, la tercera conducta que generó reproche disciplinante consistió en proferir el decreto 570 del 14 de diciembre del 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volqueta, con lo cual se violaron disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente, originándose un riesgo grave para la salud humana de los habitantes de la ciudad de Bogotá y para el medio ambiente. Al adelantarse el juicio de adecuación típica, se enmarcó en la falta gravísima prevista
en el artículo 48, numeral 37 del Código Disciplinario Único a título de culpa gravísima. A su turno, en el acto sancionatorio proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, el 9 de diciembre del 2013, se analizó el criterio de responsabilidad de esta falta, acudiendo para el efecto al concepto de culpa gravísima. A continuación se sostuvo que, abre comillas, en el presente caso el señor Gustavo Francisco Petro Urrego tenía la capacidad de ser motivado por la norma prohibitiva, conoció los hechos, sabía que con la expedición del decreto 570 del 14 de diciembre del 2002 autorizaba el uso de vehículos tipo volqueta, los cuales no tenían las mismas condiciones técnicas que un vehículo compactador. Por su formación profesional y por ostentar una de las máximas dignidades dentro de la estructura del Estado, en este caso, alcalde de la ciudad de Bogotá, podía saber que para proferir un acto administrativo en una SIC, tema tan importante como lo era el medio ambiente y relacionado con la prestación del servicio público de aseo, podía haber normas que exigían la utilización de vehículos con ciertos requisitos de orden reglamentario para la prestación de tan importante servicio. El referido análisis efectuado por la Procuraduría General de la Nación para imputar al actor la citada falta disciplinaria a título de culpa gravísima, a juicio de la Sala es insuficiente y no ofrece solidez, toda vez que no explica el ente de control en qué consistió la desatención elemental en la que incurrió el burgomaestre, pues no precisó cuáles fueron esas precauciones o cautelas elementales, o ese cuidado especial y obligatorio, o esos parámetros de recuerdo ineludibles para el cumplimiento diligente de la gestión en los que el alcalde mayor incurrió. Y resalto lo siguiente: es de anotar que la variante de la culpa gravísima denominada por el parágrafo del artículo 44 del Código Disciplinario Único como desatención elemental no tiene definición legal en el ordenamiento jurídico colombiano, así como tampoco está definida la modalidad de la culpa gravísima de la ignorancia supina, de que también habla la norma SUDEM. Es más, la misma definición que el vocablo, abro comillas, desatención, trae el diccionario de la Real Academia Española, es sumamente tautológica, ya que señala que dicha palabra significa falta de atención o distracción. En esa medida correspondía al operador disciplinario, al hacer el título de imputación de la conducta como culpa gravísima, llenar de contenido, pero de manera razonada y motivada, la categoría de desatención elemental, cierro comillas, pero ello no ocurrió, pues lo que se observa en la lectura de los actos administrativos sancionatorios es que el ente de control se limitó a señalar, entre otras cosas, que el actor, abro comillas, por su formación profesional y por ostentar una de las máximas dignidades dentro de la estructura del Estado, en este caso, alcalde de la ciudad de Bogotá, podía saber que para proferir un acto administrativo en un tema tan importante como lo era el medio ambiente y relacionado con la prestación del servicio público de aseo, podían haber SIC, normas que exigían la utilización de vehículos con ciertos requisitos de orden reglamentario para la prestación de tan importante servicio. Sin perjuicio del hecho de que mi poderante, lejos de incumplir la norma que se le imputa en el auto de cargos, se ajustó a ella, como quedó probado en el proceso, lo que elimina inclusive la necesidad de hablar de culpa, pues la falta no se cometió. Si llamo la atención sobre la excesiva y reflexiva dureza como se ha pretendido enjuiciarlo en el auto de cargos, calificando como grave la presunta falta y adicionándole su comisión con culpa gravísima sin sustentación alguna. Y es con fundamento en los anteriores razonamientos que solicito se profiera auto de archivo de la investigación.
Adicionalmente, señora personera, en este estado de la diligencia le quiero solicitar la recepción, no sé si es el punto, ¿sí? Que le quiero solicitar la recepción de 2 pruebas. ¿Lo hago de una vez? Quiero solicitar se cite y se haga comparecer a los doctores Rubén Zapata Fuscaldo, su gerente científico de la Red de Salud del Oriente, y a la doctora Sandra Pineda, su gerente de promoción y prevención de la misma empresa, para que declaren sobre la forma como se ha desarrollado los hechos, a qué se refiere el quejoso que termina esta investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Este despacho va a acceder a la solicitud de las pruebas testimoniales que solicita la defensa para ser decretadas en la presente audiencia. Igualmente, solicitará adicional a esos testimonios el testimonio del doctor Luis Orlando Campo Rodríguez, médico pediatra, dirección de notificación calle 71A, número 1A4-18, teléfono celular número 1A4-18. Celular 300-644-2566 y el 302-444-0265.
Entonces se tiene como pruebas testimoniales para practicarse dentro de la presente diligencia las pruebas testimoniales, citar a declaración juramentada de los señores Luis Orlando Campo, Rubén Zapata Fuscaldo y Sandra Pineda. Y Sandra Pineda Ospina. En este estado, diciendo las 4:30, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo viernes 9 de noviembre a las 8:30 de la mañana, oportunidad en la cual se practicarán las pruebas decretadas. En constancia se firma por los que intervinieron en la presente diligencia, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital. Queda notificado por estrado la presente decisión.